Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La Vida que Quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Bienvenido a este primer episodio en La Vida que Quiero. No me lo puedo ni creer que lo esté haciendo finalmente. La verdad es que he estado fantaseando con tener un podcast desde hace mucho tiempo, pero por alguna razón no me he puesto nunca con el tema. Quizás pensaba que no me cabía en la agenda o no sé, la verdad, pero finalmente me he decidido y aquí está este proyecto que en un principio va a tener solo 7 episodios. Quiero que tenga un final por ahora, un final abierto, porque quiero ver si me gusta, en primer lugar, si es sostenible para mí y realmente si quiero continuar con esto del podcast. Piensa que yo tengo un canal en YouTube donde prácticamente cada semana estoy haciendo contenido y la verdad es que, de hecho, una de las razones por las cuales me frenaba mucho hacer un podcast era porque, oh Dios mío, cómo voy ahora también a crear más contenido aún, y además tengo lo que es la membresía de La Vida que Quiero, donde cada semana también creo más contenido para sus miembros, etcétera, y es como tengo el plato muy lleno. Pero creo que he encontrado una fórmula donde me caben las dos plataformas y donde creo que todo encaja en mi agenda, y esto es importante. Este podcast se llama La Vida que Quiero porque, de hecho, esta ha sido mi lucha o mi trabajo en los últimos 10 años, como mínimo, de mi vida. Siempre he buscado una manera de ser feliz, de sentir que estoy haciendo algo con significado, de buscar la manera de crear esa vida que yo siempre anhelaba, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero es proponer temas, proponer conversaciones, invitarte a considerar ciertas cosas. Voy a ir hablando de asuntos, conceptos e ideas que he ido aprendiendo, sea porque los he estudiado o bien sea porque los he aprendido por la vía dura, ¿no? A través de mi experiencia. En cualquier caso, estoy muy contenta de haberme decidido y ya advierto de que va a ser un podcast muy imperfecto. Para empezar, estoy grabando esto sentada en el salón de mi casa con el teléfono encima de la mesa de pintar de mis hijos. Y es que soy madre de 2 niños muy pequeños, mi agenda está a reventar, para cuando estoy filmando esto o grabando esto, estamos aún en el 2020 y tengo al niño en cuarentena, o sea que imagínate. Si quiero que este podcast exista, necesito que sea imperfecto. No puedo frenarme por a ver si lo estoy grabando bien o dónde lo estoy grabando, etc. Y es que ahora, en este momento, es súper de noche, súper tarde, pero ahora es cuando puedo hacerlo. Y ahora es cuando me he decidido, ¿no? Entonces, puede ser que oigas algún ruido, no estoy en un set de grabación, pero es lo más auténtico que vas a tener. En este primer episodio quiero hablarte sobre las transiciones en la vida. No solo para entenderlas, sino también para sobrellevarlas bien o con gracia, ¿no? Me parece un tema súper relevante para lo que estamos viviendo. Es algo, de hecho, que vivimos todos, colectivamente y personalmente, a macroescala y una escala minúscula. Quizás no te hayas parado a pensar en esto, pero las transiciones son continuas en nuestra vida. Es decir, ahora mismo estás yendo o pasando por algún tipo de transición. De hecho, creo que es la única constante que existe verdaderamente. Y pasamos por un montón de transiciones en nuestra vida. Puede que, no lo sé, que hayas empezado un negocio, que hayas decidido cambiar de empleo o que te encuentres en el paro, desafortunadamente, o que te estés separando o que te hayas quedado embarazada o que empieces a estudiar de nuevo. Quizás estés, no lo sé, en medio de una pandemia. No me imagino una transición mayor que esta. O quizás a lo mejor
has cambiado de país o de ciudad o simplemente estás envejeciendo. Todo esto son transiciones que vivimos. Algunas son positivas o percibidas como positivas y otras son negativas e incluso tristes. Así que puestos a cambiar, dado que el cambio es una constante y que si nos resistimos a él, al final este termina imponiéndose, creo que lo mejor es hacer estas transiciones despierto y consciente para que éstas no sean duras y que sean lo más fluidas y suaves posible. Porque cuando no eres consciente de que estás en medio de una transición es cuando te sientes arrastrado por ella y es cuando al final resultan más dolorosas y confusas. Y al final de lo que se trata es de que ya que el cambio se va a imponer y vas a pasar por esa transición, pues como te decía al principio, que lo hagas con la mayor gracia y valor posible, ¿no? Que encuentres propósito y sentido a esta transición, que te entregues a ella para permitir la siguiente etapa de tu vida. De hecho, una transición en tu vida es un momento de transformación personal muy poderoso, pero claro, si estás despierto. Podemos empezar a hablar sobre las transiciones refiriéndonos a los tipos que existen, ¿no? Estas pueden ser de cualquier situación, pueden ser pequeñas o grandes. Y básicamente es donde algo termina y algo nuevo comienza. Estas pueden ser en relaciones, por ejemplo, las típicas son rupturas, o te vas a vivir con tu pareja, o te casas, o te divorcias, o eliges nuevas amistades y círculos. Estos serían transiciones en relaciones. Luego habría transiciones en tu carrera o negocio, por ejemplo, consigues un nuevo empleo, un ascenso, pasas de ser estudiante a trabajador por fin, o a lo mejor pierdes un empleo, o quizás te reinventas profesionalmente, o empiezas un negocio o reposicionas el negocio que ya tienes. Quizás vendes algo o quizás te jubilas. Luego estarían pues las transiciones referentes a tu localización, ¿no? Pues te mudas de piso o de ciudad o de país, o te compras un piso o vendes tu casa, lo que sea, ¿no? Y luego pues estaría también transiciones en tu estilo de vida, pues viajas, tus hijos se van y finalmente ya se emancipan, cambias de dieta, lo que sea. Evidentemente también hay transiciones que son pérdidas de algo material, quizás dinero o un negocio con el que te sentías muy identificado, o tienes cambios espirituales, o tienes una sanación emocional, o tienes una pérdida de salud o incluso lo que es la muerte, ¿no? Cuando vivimos una transición, esta, de hecho, tiene una serie de fases, por así decirlo, y conocer estas fases te ayuda a entender un poco dónde te encuentras y qué es lo que va a venir a continuación y que no te pille tan desprevenido, y te ayuda también a navegar esas transiciones mejor, de una forma más fluida. Lo que voy aquí a contarte no es más que un marco de referencia para darle sentido y propósito a tu transición, pero básicamente coge lo que creas que a ti te funciona mejor, ¿no? En cualquier caso, una transición empieza por un evento catalizador. Es decir, en esta fase algo ocurre que es lo que enciende y pone en marcha esa transición. Esa transición puede ser dada por la vida, es decir, algo externo, que normalmente son pues señales obvias o cosas que se imponen. Ahora lo hablaré más, lo explicaré mejor. O pueden venir de ti mismo, dentro de ti. Por ejemplo, una sensación de que algo debe cambiar, una insatisfacción con algo, quizás tienes un pensamiento, deseo de cambiar de trabajo, de ciudad, de amigos, no sé, de pareja, de estilo de vida, lo que sea, ¿no? O a lo mejor de pronto te das cuenta que quieres tener un hijo. En cualquier caso, esto que sientes ahí, que puede ser suave o puede ser fuerte, ¿no? Puede ser suave, pues esta sensación, esa intuición, ese deseo que se despierta en ti, esa sensación de lo que tengo pues no me sirve, quiero algo más o mejor.
o eso grande que se impone, ¿no? Que viene de fuera, pues a lo mejor, pues eso, una ruptura o un ascenso o lo que sea. Esos son lo que inician, son como el pistoletazo de salida de tu transición. Algunas transiciones empiezan muy fuerte y son muy rápidas, otras empiezan muy poco a poco. En el caso de que sea una transición cuyo catalizador empieza dentro de ti, esa sensación de descontento con lo que tienes o ese deseo que se despierta en ti, cuando este es el caso, puedes no hacerle caso, de hecho, y no actuar en dirección a lo que tú te estás diciendo en el fondo, por la razón que sea, porque te parece ilógico de pronto estar pensando, sintiendo algo así, o ir en contra de lo que el sentido común, o te parece una locura, una menudez y piensas, bah, vaya tontería, o porque tienes miedo, etc. La cuestión es que cuando es algo que viene dentro de ti, si no le haces caso, este te va a perseguir. Te perseguirá hasta tal punto que cada vez será más intenso y urgente. Así que si al principio te aburría un empleo, llegará un momento en el que te parecerá insoportable. Sea cual sea el detonante, el catalizador de esa transición, creo que es más eficaz si en lugar de resistir, te lo tomas con curiosidad y sin rechazarlo, ¿no? No lo resistas porque lo que resistes persiste y se hace aún más fuerte, sobre todo lo que son cambios negativos. Lo que nos acostumbra a pasar cuando ocurre algo triste o algo negativo es que nos decimos que esto no debería estar pasando. Un poco también porque estamos en shock, sobre todo cuando es algo que se impone de golpe y quedamos como descolocados y fuera de lugar y nos quedamos pensando, esto no puede estar pasando, no puede ser verdad, ¿no? Aquí quiero clarificar, porque no me estoy refiriendo a que no sientas tristeza, porque la tristeza es necesaria, es parte del duelo y querer saltártela es una equivocación, ¿vale? Pero hay gente que entra en negación como una forma de afrontar una inmensa tristeza por lo que ha perdido y eso solo te lleva a perder tu tiempo porque tu resistencia y negación solo te producirá más sufrimiento. Después de todo, la transición y el cambio se termina imponiendo. Si algo ha ocurrido, ahí está. O sea, por mucho que lo niegues, está ahí, ¿no? Lo más eficaz es dar espacio a esa tristeza, sentirla y afrontar la situación con una voluntad de entender o de búsqueda de sentido, de análisis. Y si no entiendes nada ni nada parece tener sentido para ti, simplemente dite que lo que ha ocurrido es parte de la vida y que está aquí por una razón. No tiene que gustarte lo que ha ocurrido, solo tienes que reconocer lo que está ahí y que ha sucedido, ¿no? Básicamente porque cuanto más te resistes, más traumático y duro será. Pero evidentemente aquí estoy hablando de cosas obviamente negativas, incluso trágicas, y no todas las transiciones son así. Entonces, los eventos catalizadores o el catalizador de una transición pueden ser los siguientes. Por un lado, pueden ser lo que podríamos llamar tormentas, crisis o shocks, ¿de acuerdo? Que estos son catalizadores externos y arrasan, ¿vale? Destruyen lo que conocías. Son estas cosas que vienen de fuera. Evidentemente tendemos a resistirnos y nos cuesta aceptarlos. Porque son duras, porque vienen de golpe, porque es como, ¿qué ha pasado aquí? Mi vida era así un día y al día siguiente es asá y todo lo que yo parecía conocer de pronto se ha desintegrado, ¿no? O sea, se ha disuelto delante de mí. ¿Qué está pasando, no? Este tipo de acontecimientos llega a nuestra vida para crear espacio. Pero claro, es muy fácil verlo con el tiempo y es otra cosa verlo cuando está sucediendo. Cuando está sucediendo es un acto de fe creer en que, de acuerdo, lo que me está ocurriendo por por alguna razón y esta razón lo más probable es para crear espacio. Claro, nos cuesta mucho verlo así porque estamos sufriendo, en el fondo estamos sintiendo dolor y tristeza por lo que nos está ocurriendo, ¿no? Pero en realidad son el portal de lo nuevo. Son un tipo de transiciones o de detonantes de transiciones que dan mucho miedo porque hay pérdida de identidad, de estatus, de amistad, de relaciones económicas, lo que sea. Es muy normal resistirnos a este tipo de acontecimientos y nos cuesta mucho aceptarlos, básicamente porque, por lo que te decía, o sea, ¿cómo es posible? Si mi vida era así, tenía mi vida construida así, de esta forma, quizás no me gustaba, pero era lo que conocía y de pronto, pues esto, pues, no sé,
se me ha desintegrado delante de mí, ¿no? Normalmente este tipo de catalizadores o de eventos producen una pérdida de identidad, ¿no? Yo qué sé, voy a dar algunos ejemplos. Sería pues te deja tu mujer y tú ni lo has visto venir y es como, ¿cómo que me dejas, no? Y tu identidad de marido pues queda destruida en ese mismo momento, ¿no? O a lo mejor te echan del trabajo y tu identidad de yo tengo este tipo de empleo y este estatus económico se ve desintegrado. O a lo mejor viene una pandemia y tú tenías un negocio que iba bien y todos tirábamos bien y de pronto tienes que cerrarlo. Y no te lo puedes ni creer que sea por un virus, ¿no? Luego hay otro tipo de catalizador que es la oportunidad, ¿vale? Este también es exterior, son eventos exteriores, pero puedes elegirlo. Así como el anterior, que es la crisis, el shock, la tormenta, se impone y no lo eliges, es como o lo aceptas, ¿no? En la oportunidad se te ofrece y tú puedes elegirlo o rechazarlo. Por ejemplo, un ascenso, un matrimonio, cualquier tipo de propuesta, un cambio de país, lo que sea. Este tipo de transiciones son voluntarias y por lo tanto son mejor llevadas, por así decirlo. De todas formas, no te libra de todos las siguientes fases, por así decirlo, pero se lleva evidentemente mucho mejor. Y luego habría otro tipo de catalizador que sería el de la evolución, ¿no? Y esta es interna, a diferencia de las anteriores dos tipos de catalizador. Básicamente es que sientes que algo ya no encaja contigo, o sientes que has crecido o evolucionado y lo que tienes o eres ya no te sirve o ya no te hace feliz. Algo ya no resuena contigo. Y esto a veces también puede ser una llamada. Este tipo de catalizador lo notas en tu cuerpo o de pronto se te cruza por la mente un pensamiento o a veces es algo que te susurras, pero te lo dices tan en bajito porque casi que no te das permiso por pensarlo. En este tipo de catalizadores, que de nuevo son lo que activan la transición, el reto está en darte permiso y ser valiente para el cambio, porque lo que ocurre es que tiendes a no tener la validación externa. Es algo que viene de ti, no deja de ser algo como suave, ¿no? Mientras que en oportunidades o crisis o shocks tienes la validación externa de, por supuesto, haz lo que tengas que hacer para continuar con este cambio o lo que sea. Mientras que en la evolución, a lo mejor sientes que ese trabajo que todo el mundo quizás envidie, pues no te llena y sientes realmente una llamada para dedicarte a otra cosa, o quizás sientes que el círculo de amistades que tienes pues no te llena, no te enriquece, no te estimula, ¿no? Te sientes atrapado en algo. A lo mejor te sientes atrapado en una relación y a primera vista pues no hay problemas o es una fantástica persona, pero tú sientes que esto se te está quedando pequeño, por lo que sea. Entonces, es muy normal no tener la validación externa ni la validación interna de ti mismo. Y por lo tanto, el reto, como te decía, aquí está en hacerte caso, actuar en lo que te está indicando ese catalizador, ¿no? La segunda fase, en lo que es una transición, sería la de soltar. Se trata de soltar el pasado, de aceptar y de pasar página. Esto puede ocurrir inmediatamente, sobre todo en función de cuán despierto estás o cuán intenso y bestia es la transición, o si viene de fuera o si viene de dentro, evidentemente, ¿no? Otras veces puede ser toda una etapa de duelo hasta que finalmente aceptas lo que hay, ¿no? Consiste en la aceptación del final de eso que ha terminado. Porque no puedes arrastrar el pasado contigo. No se trata de olvidarlo, pero arrastrarlo y que pese hasta el punto que no puedas entrar en la siguiente etapa, no puedes hacerlo. Y aquí es cuando incluso si estamos hablando de una oportunidad o de un cambio que tú eliges, siempre hay algo que termina y eso hace que también puedas sentirte triste por alguna razón. A lo mejor cambias de país y te pones triste porque vas a dejar de ver a tu familia, a tus amigos, etcétera, pero por otro lado estás también emocionado por lo nuevo que empieza, ¿no? Para hacer que esta etapa o fase sea lo más fluida posible, una de las mejores formas para tomártela es decidiendo qué actitud tendrás ante lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, preguntándote cosas como ¿qué puedes crear de lo que está ocurriendo?
que pueden hacer de esta tragedia o qué sentido o utilidad tiene o en qué te puedes beneficiar de lo que está ocurriendo. Conozco, por ejemplo, una persona que a raíz de lo que es la pandemia del 2020, bueno, evidentemente le bajaron los clientes en un 99%. O sea, si eres fotógrafa de bodas, ya me dirás tú, ¿no? ¿Cuánta gente se ha podido casar en este periodo y pudiendo tener más de 50 invitados en la boda, ¿no? Fue un cambio externo que se impuso, fue radical, fue duro y difícil, pero de allí sé de esta persona que empezó con otra idea de negocio que la llena, que la estimula y por la cual está absolutamente motivada. Así que una forma de explicarse estos acontecimientos en su vida y de darle utilidad y sentido es dándote cuenta que quizás fue necesario para que tú finalmente te atrevieses, quizás a empezar una idea de negocio que seguramente ya te estaba rondando por la cabeza, pero ¿cómo ibas tú a hacerlo si parecía una locura? Y el otro negocio estaba ya tan consolidado y te entraban clientes tan fácilmente, ¿no? A veces la vida tiene formas muy curiosas y barrocas de ayudarnos y hace que nos obligue a tomar decisiones imponiéndose de nuevo, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé con este negocio hace ya una década, tardé como 2 años en vivir al 100% de mi negocio y al principio estaba trabajando media jornada en un museo. Para quien no lo sepa, yo estuve durante casi 2 años viviendo en Alemania, me fui ahí por amor, volví por desamor, etcétera, ¿no? Pero estuve ahí casi 2 años trabajando media jornada en un museo y creo que hubiese trabajado bastante tiempo más porque yo no me sentía preparada para tirarme a la piscina a full con el negocio que tenía. Sin embargo, bueno, pues tuve que volver, la relación se terminó y volví en medio de otra gran crisis y recesión y no había plan B. O sea, es que no había otra, tenía que hacer funcionar esto fuese como fuese, ¿no? Así que la vida tiene formas curiosas a veces de empujarnos hacia nuestra mejor vida. Lo que pasa que cuando lo estamos viviendo, parece como que está arrasando con lo que conocíamos. Entonces es difícil, entiendo que es difícil confiar en la vida cuando todo esto ocurre. Esta aceptación, que es importante y necesaria para soltar, viene sobre todo después de haber sentido la tristeza. Por eso es importante dejarle espacio a la tristeza, porque de lo contrario te va a salir el tiro por la culata. Si evitas vivir y pasar por el aro de fuego que es la tristeza, vas a arrastrar patrones oscuros, ¿de acuerdo? Eckhart Tolle dice algo así, no lo digo exactamente como él lo ha escrito, ¿no? Pero el mensaje era algo así como que la vida te dará lo que la evolución de tu conciencia necesita. Y si te preguntas cómo sé que esta es la experiencia que necesito, la respuesta es porque es la experiencia que estás teniendo. Desarrollar pues fe en la vida te ayuda a navegar este cambio con la actitud apropiada para no quedarte estancado en el pasado. Así que en la medida de lo posible o de lo que te sientas capaz, agradece lo que fue o lo que tuviste, agradece el valor o la función que tuvo eso que terminó. ¿Qué aprendiste? ¿En qué te convertiste gracias a ello? Y así, con la aceptación y el darle sentido, es como puedes empezar a poner el foco en la vida que te está esperando y para la cual seguramente ocurrió lo que te ha pasado. Porque hay nuevas experiencias, hay nuevas personas, hay nuevas etapas esperándote. Y cuantos más años tienes, más te das cuenta de que esto es así, de que la vida es cíclica y que después de una mala racha vienen siempre cosas positivas. Abrirte a la posibilidad de lo que está por venir no es ser infiel a lo que perdiste. Esto es importante que lo entiendas. No estás deshonrando lo que tuviste o lo que fue o quién fue porque tú quieras soltar, pasar página y mirar hacia el futuro. Soltar y pasar página no significa borrar tu pasado. Soltar consiste en hacer las paces con tu pasado para poder así avanzar. La tercera fase en cualquier transición sería como la fase de limbo y de preparación. Es una fase donde la vida te pide que seas de cierta forma. Paciente, tranquilo, a lo mejor confíes más en ella, que seas más disciplinado, más responsable, más soberano de ti mismo, más fiel,
quizás más orientado a la acción, no sé, orientado a objetivos, enfocado, lo que sea. Y todo esto, lo que la vida te pide que seas, ocurre en esta etapa, ¿de acuerdo? Viene a ser la preparación para lo que quieres, porque lo que quieres no se manifiesta en tu vida sin hacer nada. Eres tú que haces un movimiento interior y exterior que te acerca hacia lo que tú deseas. Por ejemplo, una ruptura devastadora. Bueno, pues te lleva a aprender de tus carencias y heridas emocionales, de tus patrones de comportamiento tóxicos e ineficaces. Te lleva a trabajar tu autoestima y merecimiento, tu amor propio no sé, y autorrespeto. Te lleva a acabar con tu codependencia y a empezar a poner límites y a ejercerlos. Es porque tú te conviertes en la pareja que debes ser para que el tipo de persona que buscas vea en ti a su compañero de vida. Y todo esto es así, evidentemente, si estás despierto y le pones conciencia. Porque si no estás despierto, si no te haces preguntas, si no tomas responsabilidad, si no analizas cuál ha sido o qué es lo que tú podrías haber hecho diferente, cuál ha sido tu parte de responsabilidad y de co-creación de lo que ha ocurrido, etcétera, no te preocupes porque se va a volver a repetir todos los desastres, todas las transiciones y cambios que tienes pendientes cuantas veces sea necesario hasta que por fin aprendas la lección y así se van a dejar de repetir, ¿no? Esta es una etapa, la de la preparación, etcétera, es una etapa bastante incómoda porque da miedo, no deja de haber incertidumbre, o sea, nadie te está asegurando que lo consigas, ¿no? No tienes una respuesta de que vas por buen camino, no hay señales de que lo vas a conseguir y solo hay posibilidad. Además, la incertidumbre dispara todos tus miedos y bloqueos y esto, pues a tu vez, evidentemente, pues te frena, ¿no? Pero aquí es importante que en esta fase tú sigas caminando, porque es así, caminando ese camino, que es como te estás preparando para lo que le pediste a la vida. Es aquí donde una nueva identidad se gesta, donde qué te está pidiendo la vida que seas o quién te está pidiendo que seas. Pues bueno, pues el que tú seas, esa versión de ti es aquí donde ocurre. La incertidumbre, de hecho, te invita a tener fe en la vida. De hecho, creo que es la única forma en poder gestionar la incertidumbre con la mayor elegancia posible y es teniendo fe en la vida y confiando también en tu capacidad y en tus recursos. La incertidumbre, de hecho, te reta a esperar lo mejor de la vida. Y la fe, leía que la fe es un músculo y la fe es una decisión. Y yo no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. La fe, el creer que lo mejor está por venir, que si puede ocurrir algo bueno va a ocurrir, esperar lo mejor de la vida, es una decisión y es un entrenamiento. Porque además cuando nada está decidido, todo es de hecho posible. Y también porque incluso cuando nada parece estar ocurriendo, ¿no? Dices, es que parece todo quieto, etcétera. Solo porque tú no puedas verlo, no significa que las cosas no se estén preparando o que no estén ocurriendo. De nuevo, siguiendo con el ejemplo de quién tienes que ser tú, qué tipo de persona tienes que ser tú para encontrar una pareja como tú estás soñando que sea. Bueno, pues en esa incertidumbre, mientras no la tienes esa pareja y mientras nada te indica que tú vayas finalmente a conocer a esa persona, tú estás haciendo un cambio interior que va a hacer de ti la persona en la que tu pareja futura va a fijarse si haces el trabajo. Y eso no lo estás viendo. Y por otro lado, tú tampoco sabes si tu futura pareja está haciendo su propio proceso. Esta es la etapa también de la planificación, de trazar un plan de acción y de pasar a la acción. Si quieres cambiar de profesión, es la etapa de formarte y estudiar. Si quieres emprender, es el momento de crear tu business plan, de montar tu web, tu estrategia y de salir ahí fuera. Si tu novia te ha dejado, es el momento de tener tu propia vida, de invertir en ti y en tu evolución y crecimiento e incluso en empezar a quedar ya con otras chicas. Porque al final debes preguntarte qué quiere la vida que practique, quién me está pidiendo que sea la vida o lo que yo quiero, quién me está pidiendo que sea mi propio deseo, quién tengo que ser yo para conseguirlo. Aquí funciona muy bien también mantenerte muy enfocado en lo que tú quieres. Es muy tentador distraerte, desviarte de lo que tú quieres, interpretar el tiempo que tardes en conseguirlo como ya una respuesta de que no lo vas a tener, no lo vas a conseguir, no va a llegar esa nueva etapa. Y por esta razón es importante tener una visión. Una visión, tal como entiendo yo, una visión es como es tu vida ideal.
en el futuro, en todos los ámbitos de tu vida profesional, personal, de salud, emocional, amistad, espiritual, etcétera, ¿no? Esta es pues una etapa larga en tu transición. Es también una etapa de prueba y error donde muchos abandonan, como te decía, por falta de persistencia o porque creen que si fallan, pues entonces tiran la toalla porque básicamente quiere decir que no lo van a conseguir, ¿no? Es también la fase donde haces frente a problemas, a miedos y a imprevistos. Y todo esto, el hecho de que no tengas esa victoria, hace que tengas una batalla interior contra la incertidumbre. Lo que ocurre aquí, y esto es muy importante, es que si precisamente aquí abandonas, por lo que sea, por los obstáculos, porque no lo ves claro, porque empiezas a dudar, por tu miedo, etc., vas a tirar hacia atrás, vas a retroceder. Quiero que entiendas que si fallas, por lo que sea, no significa que tus sueños no, o que tu esperanza de una mejor vida o de otra situación, sea cual sea tu transición, se dé, ¿no? Simplemente significa que tienes que corregir el esquema en el que estabas trabajando, volver a hacer los cambios convenientes, revisar tu plan y volver a salir ahí fuera. Es muy importante aquí que seas muy pitbull con tu objetivo, de que te aferres a tu visión. Necesitas ser tenaz y perseverar, cosas que no se venden actualmente y que no, digamos que no es atractivo que te digan que, bueno, tienes que perseverar, ¿no? La gente pues quiere un éxito instantáneo y no existe. La mayor amenaza de esta etapa es, de hecho, la falta de persistencia, el perfeccionismo, porque esto te frena directamente, porque piensas, no, está bien, no estoy preparado, no sé, me van a criticar, lo que sea, y tener una mentalidad muy rígida versus una mentalidad de crecimiento más centrada en el progreso, en el esfuerzo que estás haciendo, en lo que poco a poco vas consiguiendo y mejorando, ¿no? Y finalmente llegamos a la etapa o a la fase de la realización, es decir, donde has conseguido lo que tú quieres. Y aquí es, bueno, pues eso, te sientes ultra realizado. El reto de esta fase está en disfrutar de lo que de esta nueva realidad, ¿no? Sin sabotearte y sin desatender lo que tienes. Y voy a dar un ejemplo. Quizás eres una persona que para ti siempre ha sido muy importante casarte y finalmente conoces a alguien y la relación va súper bien y os casáis y todo fantástico. Pero bueno, y como ya te has casado, pues entras en una pachorra, ¿no? Entonces ya pues no te cuidas o ya no te molestas en seguir teniendo citas con tu pareja, con tu esposo o esposa. No cultivas lo que es la intimidad, el erotismo, la complicidad, etcétera. Y de alguna forma, pues descuidas la relación porque, bueno, porque ya crees que lo conseguiste y ya está. No estoy justificando ningún tipo de ruptura o infidelidad, pero pongamos que de pronto esta persona pues le llega un día su esposo o su esposa diciéndole que no es feliz y que quiere separarse, ¿no? Y tú te quedas en shock pensando ¿qué coño ha pasado aquí, no? Y sin darte cuenta vuelves a estar de nuevo en la casilla de salida porque eso que está ocurriendo en ese momento cuando te dicen me quiero separar es un catalizador de una transición en la que estás entrando de cabeza, ¿no? Teniendo claro entonces cómo funcionan las transiciones, entender que es el fin o algo muere simbólicamente o literalmente, pero normalmente tenemos más transiciones simbólicas y algo nuevo nace, ¿de acuerdo? Que pueden ser transiciones externas y arrasantes como crisis, o que pueden ser oportunidades que también son externas, que tú puedes aceptar o no y que acostumbran a ser positivas. Y que también existen detonantes de estas transiciones que son internas, que son esta evolución que hay en ti y que quizás hace que pienses que lo que tienes pues ya no te sirve, que quieres más, que quieres mejor, que quieres otra cosa. Verlo así te ayuda a reconciliarte con cualquiera que sea el cambio que ahora mismo estás viviendo y saber cuáles son las fases de este cambio te ayudarán a entender en qué punto te encuentras y saber qué es lo que puedes esperar y qué va a venir a continuación y a sobrellevarlo mejor. Entiende también de la importancia de tener fe en la vida, confiar en ti, en tus recursos, en tu capacidad, en tu actitud y precisamente en tener
Confía en tener la actitud necesaria para seguir persistiendo y perseverando, porque al final es así como vamos navegando las tormentas de la vida y los cambios de la vida. Espero que este primer episodio haya sido de inspiración para ti. Si quieres seguir ahondando en este tipo de temas, puedes ir a mi web en laurarribas.com y acceder de inmediato y gratis a mi audio training Cómo conseguir tus objetivos y realizarte. Muchas gracias por haber compartido tu tiempo conmigo y nos vemos en el próximo episodio.